sería d con respecto de x por la derivada de x respecto de t. Pero la derivada de x respecto de t es velocidad, así que esto sería ab por db con respecto a dx. ¿De acuerdo? Bien. Perdón, se me está acabando la energía. Miércoles, estoy lleno de cables. Bien. A ver. Voy a separar variables. O sea, voy a tener b por db. Esto es igual a a por dx. A ver, espérense un ratito. Disculpen, estoy haciendo tonteras. Entonces yo tendría b0 más b1 que depende de b cuadrado. Esto va a ser igual a b por db respecto de x. Bien. Ahora sí, separo variables. Tendría en un lado dx y en el otro lado tendría ab por db dividido para b0 más b2 por b al cuadrado. Lo de b2 no tiene importancia, simplemente es una constante, ¿de acuerdo? Bien, puedo integrar y voy a integrar. Entonces integro en un lado, sería la integral entre x inicial y x de x. Esto va a ser igual a la integral entre b inicial y b de b por db dividido para b0 más b2 por b cuadrado. La primera, la integral es fácil. Sería x evaluado entre x inicial y x, pero la segunda es un poquito más complicada. ¿Sí? Digo poquito más complicada porque digamos que cojo omega como b0 más b2 por b cuadrado. Derivemos de omega con respecto a db. Esto sería igual a 2b2 por b. ¿Sí? Entonces, de aquí sacamos b por db que va a ser igual a 1 sobre 2b2 por d omega. Y ahora sí, voy a sustituir esta integral por la integral de 1 sobre 2b2 por d omega sobre omega. Y esta integral, ¿qué me da? A ver, esto se va afuera. 1 sobre 2b2 por la integral de d omega con respecto a omega. Esto sabemos que va a ser igual a 1 sobre b2 por el logaritmo natural de omega, ¿no es cierto? O en otras palabras, voy a tener que sería 1 sobre 2 el b sub 2 por logaritmo natural del valor absoluto de b0 más b2 por b cuadrado entre b0 y b. A ver, hagamos aquí una linita para separar todo esto.
Entonces, yo tendría aquí tendríamos x menos x sub 0 y acá tendríamos 1 sobre 2b2 que multiplica por logaritmo natural de b0 menos b2 velocidad al cuadrado menos logaritmo natural de b0 menos b2 por b inicial al cuadrado. El logaritmo de una resta, o sea, resta de logaritmos es el logaritmo de una división, ¿no es cierto? Entonces esto sería a 1 sobre 2b0 por logaritmo natural de b0 menos b2 b cuadrado dividido para b0 menos b2 b inicial al cuadrado. Y esto sería igual a x menos x inicial. Entonces, todo lo que está aquí lo voy a pasar al otro lado y lo voy a elevar al exponente. Tendríamos entonces que b0 menos b2 por la velocidad al cuadrado sobre b0 menos b2 velocidad inicial al cuadrado. Esto es igual al exponente de 2b0 por x menos x sub 0. ¿Estoy bien? ¿No me deja bien algo? Me parece estar bien, sí. Entonces, ya podría despejar b. B al cuadrado sería igual a ver, sería a b0 menos b0. A ver, perdón, yo estoy poniendo el menos cuando todo es más. A ver, esto va acá. Esto sería menos b0 más miércoles. ¿De acuerdo? Algo me parece que está mal. Ya revisando la integración a ver si no me he jalado en algo. Entonces, supongamos que B2 sea menor que 0. Si, en estas condiciones, igual, si quieren, hagamos B0 igual a 0 para eliminarle completamente. Entonces, en estas condiciones, B al cuadrado sería igual a B2 por B inicial al cuadrado por E a la... A ver, esto no es B0, esto es B2. A la 2, B2 por X menos X sub 0. Pero como yo digo que esto es negativo, este valor sería negativo. Y una exponente negativa eventualmente tendría una forma así y eventualmente en algún punto se volvería cero. Entonces, se volvería
O sea, conforme esto va siendo cada vez más negativo, este término se va volviendo un valor. A ver. Algo no me gustó. Ya, no le hagamos 0. Ya. Entonces, si este valor fuera negativo, eventualmente todo esto se vuelve 0. Y en estas condiciones, B en el límite se volvería una constante, que en este caso sería este valor debe 0. Algo está mal en esta integral. A ver, voy a plantear tal y como viene este ejercicio, porque ahorita lo cogí medio teórico. A ver, básicamente es el problema del paracaidista. Nosotros tendríamos hacia acá la aceleración de la gravedad, pero debido a esto tendríamos una aceleración que depende de B. Eso quiere decir que la aceleración sería igual a G menos esto que sería una constante que en alta velocidad sería B cuadrado y en baja velocidad sería otra C por B. Entonces, esto sería mía en función de B para un caso real. Entonces, trabajando a ver, esto es para velocidad alta y esto para velocidad baja. A ver, ¿qué consideran alta o baja? Un carro a alta velocidad es alta. Una persona caminando es baja. ¿De acuerdo? Entonces, B por dB con respecto a X será igual a G menos esta constante por B cuadrado. Ahora sí, tendrías la integral de dx igual a la integral de B dB con respecto a G menos C B cuadrado. Si hacemos omega igual a G menos C B cuadrado, aquí está el problema. La derivada de omega sería igual a menos C 2C por B de B. Entonces, cojo el B de B, que es lo que yo tengo. Esto sería igual a 1 sobre 2C por D omega. Entonces acá sustituyo esto y sustituyo el otro y sería igual a 1 sobre 12 de omega con respecto a omega y me está faltando el menos y es el menos el que no me gustó desde arriba. Entonces ahora sí, el de un lado sería x entre x inicial y aquí sería a menos 1 sobre 12 logaritmo natural de omega
que sería igual a menos 1 sobre 12 logaritmo natural de g menos c b cuadrado entre b inicial y b. ¿Sí? Vamos a considerar b inicial igual a 0, x inicial igual a x para que todo se me sustituya y sería x es igual a menos 1 sobre 12 logaritmo natural de g, a ver, corchete g menos c b cuadrado menos logaritmo natural de g. ¿Estamos? Entonces, tendrías 2c por x igual a menos logaritmo natural de, sería 1 menos 2g por b cuadrado. ¿Está bien? A ver, estoy mal aquí. Ahí sí. Disculpe, profe, está haciendo dos integrales, Sí, una a cada lado. sí. Vale. Es que la primera no es problema. Ya, ahora sí. Tendrías que esto es 1 menos c sobre g por b cuadrado. Esto es igual a e a la menos 2cx. Y esto es lo que quería que me saliera. Ese menos es el que quería desde hace rato tenerlo. Entonces, tendrías que b cuadrado es igual. A ver, esto se va acá, esto regresa. Entonces tendrías a g sobre c, c, por 1 menos e a la 2cx negativo. ¿Está bien? ¿Y entonces el menos qué le pasaba? Se le No, lo elevaba. que pasa es que este problema tiene un valor de aceleración que depende de la velocidad negativa, que es lo que se plantea acá. No, no se va. Lo que pasa es que, a ver, esto viene acá. Esto pasa al otro lado, que está positivo, se vuelve negativo. Entonces, 1 menos esto. Despejando g, que está dividido, pasa a multiplicarse, que está multiplicado, pasa a dividir, y esto sería el valor. Este es b, que es función de x. A la gravedad sobre c por 1 menos el exponente a la menos 12x. Y ahora sí, cuando x tiende al infinito, todo este término se vuelve 1, porque, a ver, todo este término se vuelve 0, ¿sí? Y entonces la velocidad v infinito, que es a donde yo quería llegar, se vuelve a g sobre c. ¿Esto qué quiere decir? Una pregunta. ¿Sí? En la fórmula, ¿por qué al 1 no le pasa como negativo? ¿A cuál no le paso como Al 1, negativo? 1 menos c sobre g b cuadrado. Cuando sabes, Lo que pasa es que el 1 lo dejé ahí, más bien moví el b cuadrado ah, y luego ya, le moví el exponente. O le pasas al 1 al otro lado y cambias de signo. gracias, profe. Ya. A esta se le llama la velocidad límite. ¿Eso qué quiere decir? Que un paracaidista, cuando se arroja con un paracaídas, el paracaídas lo que hace es
cambiar su aceleración, volverla en función de la velocidad y eventualmente se equilibra ese valor con el valor de la gravedad y uno termina bajando a una velocidad constante que es con la que topa uno el suelo. En otras palabras, la gráfica para este tipo de movimiento de P, no, a ver, de X en función de B termina siendo una cosa que termina en un valor constante. Este valor es el B infinito o la velocidad límite, que depende del factor C, que es función de qué tan grande o pequeño sea el paracaídas. ¿Sí? A baja velocidad sería simplemente una constante por B, pero preferí no hacer eso porque la integral se vuelve un poco más complicada que la que tuvimos aquí, porque esta integral es fácil de hacer. O sea, aquí tenías la integral de dx igual a esta integral de acá. Esta integral es fácil de hacer y por eso la cogí. Si hubiera cogido una función de baja velocidad, yo habría tenido g menos c por b, y esta integral ya no es tan fácil. O sea, habrías tenido en ese caso, pero sí se puede hacer, la integral de dx en un lado y la integral de b por g menos c por b. Esta integral es más complicada. ¿Sí? Entonces les dejo de tarea que resuelvan el problema de baja velocidad. Velocidad baja. ¿Sí? Y yo les acabo de resolver el problema sencillo, obviamente. Este es considerando velocidad alta. Ya les digo, un carro a 200 kilómetros por hora ya se considera alta velocidad. Profe, en este caso, ¿en qué caso se considera alta y baja velocidad? Cuando estás trotando es baja velocidad. Cuando estás en un carro a más de 100 kilómetros por hora es alta. ¿Sí? Es más, es posible que las dos gráficas se sobrepongan. Tendrías la gráfica de baja velocidad y a partir de cierto valor tendrías la gráfica de alta velocidad. Y una zona de frontera que tendrías que integrar numéricamente para ver cómo va evolucionando conforme la alta velocidad se impone a la baja. Es función de b cuadrado y es función de b. Digamos que estás a 10 kilómetros por hora. Tendrías que en baja velocidad sería AC por 10. ¿Qué se llama? Esto sería C por 100 al cuadrado. Digamos que estás trabajando a 100 kilómetros por hora. En baja velocidad sería C por 100 y aquí sería C por 100 cuadrado, que me da 10.000. Se encuentra como el término b cuadrado crece enormemente. En forma general, los técnicos suelen considerar esto G más C1 por B más C2 por B cuadrado. Entonces, en baja velocidad este término es despreciable, en alta velocidad este término es despreciable. Y entonces juegan con uno y con el otro. Y en velocidades medias lo que hacen es integrar numéricamente para ver la evolución entre un esquema y el otro. Porque integrar esto a velocidades medias es un dolor de cabeza que no se los aconsejo. ¿Me Profe, entienden? ¿Sí? ver qué es lo que tenemos que hacer. Encontrar la ecuación, integrar esto para baja velocidad y encontrar la velocidad en función de x. Para baja velocidad.
O sea, tienes que hallar B en función de X. Que yo ya acabo de encontrar acá. Y entonces integramos desde velocidad baja hasta velocidad alta. No, desde 0 hasta B. Pero considerando de que es una persona trotando, velocidades bajas. Velocidad baja. O sea, ¿le damos un valor a B o solo ponemos B e integramos? Solo saquen un valor de B. Y Ya, es más, eventualmente cuando evalúen las cosas hagan B inicial igual 0. entonces o sea, voy a ponerle B inicial 0 y B 3 kilómetros por hora. No le pones el valor de B. Sacas una función en función de la velocidad. Ok, pero eso le pregunté. Que entonces a B no hay que darle valor, solo a B inicial. Solo sacas velocidad en función de la posición considerando velocidad baja. Verás, esta es la fórmula de B cuadrado, de velocidad al cuadrado en función de la posición considerando alta velocidad. Vas a sacar una fórmula de B cuadrado en función de la posición considerando baja velocidad. Verás, durante casi toda la historia de la raza humana, nosotros siempre estuvimos a baja velocidad. ¿Qué es lo más rápido que podía ir un ser humano en el mundo? Lo más rápido que viajó fue sentado encima de un caballo y galopando lo más duro que podía un caballo. Pero eso sigue siendo baja velocidad. Cuando inventamos los automóviles y los aviones, ahí por fin pudimos viajar a altas velocidades. Y no se diga en los jets modernos que es altísimas velocidades. En este caso, la función es una función que depende del cubo de la cuarta potencia de la velocidad. ¿Sí? Y sin tomar en cuenta los problemas de que rompes la barrera del sonido o que ya rompiste la barrera del sonido y estás en altísima velocidad. Por ejemplo, los misiles hipersónicos viajan a altísimas velocidades. Para ellos, esta fórmula no sirve. Disculpe, en la primera ecuación, cuando hacíamos con velocidad alta, ¿qué es lo que determinaba la velocidad alta? O sea, ¿cuál era la variable velocidad alta? Es simplemente cuando estás a altas velocidades. Es porque es función de B cuadrado. Te repito, ¿qué se considera alta velocidad? Alta velocidad significa un carro a 100 kilómetros por hora. Sí, o sea, sí, pero como no hay que darle valores a B, entonces, ¿cuál sería la diferencia? Sí. La diferencia es que la función de A en función de B que usas sería G menos CB cuadrado, alta. G menos CB, baja. Ya, eso era lo que tenía duda. En forma general, lo que te digo es un polinomio que está aquí. Entonces, generalmente, cuando es alta velocidad, eliminas este término. Cuando es baja velocidad, eliminas este término y solo trabajas con los dos esquemas. Aunque debería integrarse numéricamente entre los dos. Lo que pasa es que integra numéricamente ese polinomio y te va a dar una cosa feísima. O sea, yo nunca lo he podido integrar. Sería AB por DB dividido para G menos C1B menos C2B cuadrado. Y yo nunca he encontrado la función analítica de eso. ¿Me entienden? Ustedes ya saben integrar, ¿no es cierto? Ustedes ya saben integrar. No sé. O sea, pero no como genios todavía. Verán, esto es difícil para cualquiera.
Esta integral, esta última, es difícil para cualquiera, a tal grado de que o buscas en una tabla en donde alguien haya integrado, o buscas un sistema que te integre, y no sé si te integren. Por ejemplo, coges el matemática, le pones eso y a lo mejor te sale. ¿Sí? Y si no, si tienes que hacerlo, recurres a un método numérico y obtienes la tabla de valores por un método numérico, que es lo que hacemos la mayoría. ¿Estamos? No les mando a encontrarla porque sé que posiblemente se acabe el semestre y no, la mayoría no lo conseguirá, si es que lo consiguen. ¿Estamos? Entonces era integral indefinida, ¿no? Entre 0 y b. Entre. 0 y b. Ah, ok, ya. Ya. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Quería hacerlo más general, pero el problema del menos, que en principio está metido en la otra ecuación, hace que el análisis del resultado no sea tan visible como trabajar para un caso en particular. O sea, realmente lo que yo hice en este lado es lo mismo que se hizo acá, solo que aquí es evidente la respuesta y acá no es evidente esa respuesta. Pero en esencia es la misma cosa. ¿Hecho? Porque me faltaba un menos, me molestaba el menos. Bien, ¿preguntas? No. No. A ver, dejen exportar. Bien. Cuando nosotros estábamos analizando esto, lo hicimos en forma general. Para el movimiento rectilíneo conseguimos una trayectoria recta que nada tenía que ver con nuestro observador y entonces la partícula tenía un vector posición R. ¿Sí? Este R es un R en función de t, que estaría básicamente un X en función de TI más un Y en función de TJ más posiblemente un Z en función de TK. ¿De acuerdo? En el caso de un movimiento rectilíneo, nosotros ya resolvimos este problema, pero ahora vamos a suponer que el movimiento no es rectilíneo, vamos a suponer que se trata de una trayectoria cualquiera, ¿sí? Entonces voy a borrar este caso y voy a ponerle una trayectoria cualquiera. Voy a suponer que hace una curva tridimensional. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que en estas condiciones X de t, Y de t y Z de t podrían ser funciones completamente diferentes, porque en el caso del movimiento rectilíneo, X, Y y Z serían o cero o un movimiento rectilíneo uniforme con una aceleración determinada. A ver, pongamos en... Si se trata de un movimiento rectilíneo, yo tendría que X de t sería igual a un X inicial más... ¿cómo es? Velocidad inicial, perdón. A ver, en el caso de un movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado,
X sería igual a X inicial más velocidad inicial en X por... Consideramos T inicial igual 0 para que sea más simple. Este sería el X de T. El Y de T sería igual a un Y inicial más velocidad inicial en Y por T más un medio de la aceleración en Y por T cuadrado. Y en el caso de un Z de T sería igual a un Y Z inicial más velocidad inicial en Z por T más un medio de la aceleración en Z por T cuadrado. Entonces, estas funciones de tiempo reflejarían un movimiento de un solo tipo. Sería, en este caso, rectilíneo uniforme. Si fuera un movimiento rectilíneo, las tres aceleraciones, aceleración en X, aceleración en Y y aceleración en Z, serían todas cero. ¿De acuerdo? Para este caso, tanto la aceleración en X como la aceleración en Y como la aceleración en Z, todas serían constantes. ¿Hecho? Ahora bien, las cosas empiezan a cambiar cuando esto no empieza a cumplirse. Cuando, si bien empiezan a ser constantes, pero las constantes empiezan a cambiar. Voy a considerar el caso de un movimiento plano. Para simplificar todo el problema. O sea, todas las zetas en función de tiempo voy a considerar las ceros. Entonces, en un caso de un movimiento plano, la posición, que es función de t, sería a x de t y más y de t j. ¿De acuerdo? Voy a considerar que no se trata del mismo movimiento. O sea, vamos a decir que en el eje de las x se trata de movimiento rectilíneo uniforme. Eso quiere decir que AX sería igual a 0 y que en el eje de la Z sería un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, AY diferente de 0. ¿Estamos? Pero constante. ¿Sí? En estas condiciones, mi R en función del tiempo sería igual a X inicial más velocidad inicial en X por el tiempo t en la dirección de las y más, aquí tendrías y inicial más velocidad inicial en y por t más un medio de la aceleración en y por t al cuadrado j. Este tipo de movimiento en estas condiciones recibe un nombre. Es el llamado movimiento de proyectiles. ¿Estamos? Ahora, el movimiento de proyectiles es un movimiento muy típico. En general, el que vemos normalmente, esta constante es menos 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Pero no necesariamente se trata de esto, porque si yo tuviera un plano inclinado y arrojo un runimán rodando por esto, tendré el típico movimiento parabólico de proyectiles, pero en este caso, la aceleración hacia allá, que es la aceleración en Y, sería menor que el valor de la gravedad. ¿Por qué? Porque el plano inclinado como que le diluye la gravedad, o sea, la componente de la aceleración en la dirección del plano es menor que la gravedad, salvo que sea un plano vertical. O sea, tendrías hacia acá G y tendrías
en esta dirección a y tienes θ. Entonces, a y sería igual, a ver, sería a la gravedad por el coseno del ángulo θ. Si consideras arriba. Si consideras acá abajo, sería por el seno, pero en todo caso sería menor que el valor de la gravedad, que es lo que hace el plano inclinado. Pero bueno, no voy a hablar de esto, solamente que sepan que puedo disminuir el valor de la gravedad y tener un movimiento parabólico con una aceleración mucho más pequeña que la que tendrían ustedes arrojando una piedra. Entonces, no sé si alguna vez han levantado su mesa de comer y han cogido una bola de esas de vidrio y la han arrojado hacia arriba de la mesa, y ahí pueden ver un típico movimiento parabólico. ¿De acuerdo? Siempre pueden calcular cuánto valor tendría. Ahora bien, ya saben que la velocidad en función de t es básicamente r punto en función de t, que daría en este caso a la velocidad inicial en x por y más la fórmula de k. Ya saben qué es lo que da, sería la velocidad inicial en y más aceleración en y por tiempo j, hecha la derivada. Entonces, este sería el vector velocidad en función del tiempo para este movimiento. Y la aceleración en función del tiempo sería igual a la derivada de la velocidad en función de t. Derivando esto, me daría, sería 0 en la dirección de las y más la aceleración en y j. En otras palabras, el movimiento parabólico en la dirección de las y tiene un valor de aceleración constante, y en la dirección de las x tendría un movimiento rectilíneo uniforme, como pueden ustedes ver. ¿Alguna pregunta? No sé. O sea que solo se mueve en Y. No, se mueve en x y en y, pero en y es caída libre y en x es movimiento rectilíneo uniforme. Vale. Entonces la aceleración es la que solo está en Y. La aceleración es la que está en y. Es Ok. más, generalmente es en la dirección negativa de las y dependiendo de cómo pones tu sistema de coordenadas, pero usualmente es negativa. Pero yo trabajo en forma algebraica, así que salvo alguno que otro caso que me molesta el que esté algebraicamente, como en el caso pasado, generalmente no me molesta trabajar con la y. Entonces estas serían las ecuaciones que rigen el movimiento de proyectiles. Dice, como es movimiento de proyectiles, entonces también sería tiro parabólico, ¿no? Se aplica, Exacto. ¿no? Pero en el tiro parabólico la aceleración sí hay en X también, ¿no? No, ¿Por qué no? ¿por Ah, qué no? en X no hay aceleración. No, Pero solo hay en Y. eso es lo que me falla. Pero entonces, ¿cómo se supone que se propulsa hacia adelante? No se propulsa hacia adelante. Vos le arrojas adelante con velocidad constante. Constante. Te voy a poner un caso. Vale, ok. A ver, tienes una mesa que acaba aquí. Tienes un proyectil viajando hacia acá con velocidad inicial. Cuando llegas aquí, a partir de aquí es un movimiento parabólico. ¿Sí? En este instante, la aceleración es 0, y aquí aceleración en y es igual a g.
¿Cuál es la velocidad en X? Sigue siendo la misma velocidad anterior porque no cambió. Ni tiene por qué cambiar. Si consideras velocidad cero, velocidad inicial cero, esto sería caída libre. O sea, ¿qué es lo que hace el movimiento de proyectiles? Que tengas una componente en X de la velocidad inicial. Si no, es una caída libre. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué produce que tengas vos componente en X? Eso es previo al movimiento. A ver, si tus compañeros se reúnen, te llevan a la azotea, entre todos te agarran de pies y manos y empiezan 1, 2 y 3 y te botan a la tercera, ¿sí? En el instante en que te sueltan, te han hecho ganar una velocidad inicial, ¿de acuerdo? Antes de que te suelten, es otra cosa, pero una vez que te sueltan, es que movimiento de proyectiles. ¿Me entiendes? Sí, sí. A ver, sí. Sí, pero Ya. la duda mía era porque la velocidad en todo el trayecto cambia, varía. El módulo de la velocidad. El módulo de la... Pero si te fijas, la velocidad tiene componente en X, que es constante, y componente en Y, que varía. Obviamente, la velocidad varía. Claro, o sea, la velocidad simplemente variaría porque está desacelerando o acelerando en función de la gravedad, pero nada más que eso. Sí. O sea que en X sigue siendo movimiento uniforme. ¿Qué es lo que definimos acá arriba? Se trata en X un movimiento rectilíneo uniforme, en Y, aquí está mal esto. Se trata de una caída libre. ¿Estamos? Vale. Ahora, hagamos lo que ustedes hicieron en colegio. Con estas definiciones tenemos que sacar dos fórmulas básicas y una tercera que no es tan básica. Esas eran las famosas fórmulas del alcance máximo y de la altura máxima. ¿Se acuerdan de ello? En el fundamento conceptual tuvimos que revisarla. Sí, la tengo aquí. Ya. Yo la voy a deducir. Ok. Entonces, verás, tienes una partícula con el siguiente sistema de coordenadas. Tendrías este eje de las X este eje de las Y y este eje de las X. Vamos a ponerle... Vamos a lanzar esto con una velocidad inicial con un ángulo alfa con respecto a la horizontalidad. Y esto me va a producir algo que van a ver en los laboratorios, un tiro parabólico, que sería básicamente, perdón, este. ¿Sí? Ahora, este movimiento empieza desde el instante en que yo le arrojé, pero para el modelo que estamos trabajando, en principio debió haber habido algo antes, ¿sí? Digamos que originalmente estaba acá abajo, voy a poner en repuntitos la disque pelota, y esto fue arrojado hacia arriba. Y cuando pasó por este nivel 0, yo empecé a cronometrar. Entonces, para mí este es el instante inicial, pero de acuerdo al modelo, el movimiento existía previamente. ¿Me entienden? ¿Sí? Y yo veo que sigue esta trayectoria que es la típica trayectoria parabólica. ¿De acuerdo? Entonces voy a coger
varios puntos de este movimiento. El primero aquí, el segundo, digamos, acá, el tercero aquí y el cuarto por acá. ¿De acuerdo? Al punto inicial le voy a llamar punto A. Al punto de acá lo voy a llamar punto B. Al de acá punto C. A los otros no los voy a llamar nada por el momento, pero realmente no tiene importancia. ¿De acuerdo? Bien, veamos si algo aprendieron. ¿Qué dirección tiene la velocidad? Sí. ¿Y Y? ¿O a qué se refiere? ¿Cuál es la dirección de la velocidad con respecto a la trayectoria? Positiva. No. Respecto a la trayectoria. Tangente. Tangente. Ah, Eso quiere decir que aquí la velocidad tendría esta dirección, llamémosle velocidad B. Acá la velocidad tendría esta dirección, la dirección tangente. Hacia acá tendría dirección tangente y acá siempre tendrías dirección tangente. Siempre la velocidad es tangente a la trayectoria. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este de acá sería la velocidad C. Solo voy a trabajar con los puntos A, B y C. La de acá sería obviamente la velocidad A, que es la que vamos a considerar inicial. Ahora, yo tendría que la velocidad en X sería igual a la velocidad inicial por el coseno de alfa y la velocidad en Y, inicial en Y, sería igual a la velocidad inicial por el seno de alfa. Porque aquí habría un triangulito. Hacia acá tendrías la componente inicial en X y hacia acá la componente inicial en Y. ¿Estamos? Sí. ajá. Ahora, hablemos del punto A. Las coordenadas del punto A como vector serían 0, 0. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el punto B? Las coordenadas del punto B serían, llamémosle, XB, YB. Esta distancia de aquí a acá como distancia sería XB y este sería YB como distancias. Lo de acá es vector en el espacio de las velocidades, que no son los mismos espacios ni los mismos vectores, pero que los represento juntos para que se entienda. C vuelta sería a XC por 0. ¿Estamos? ¿Por qué digo por en Y 0? Porque alcanzó el nivel de las... Sí, alcanzó el mismo nivel de A, entonces debería tener las mismas cosas. ¿De acuerdo? Al punto B es el que llamaremos un punto de retorno. Y ustedes le llamaron antes la altura máxima. ¿Sí? Al punto C llamaremos el punto de alcance máximo. Voy a poner entre comillas. Porque si no hay un terreno que detenga mi proyectil, este seguiría hacia abajo si esto fuera un acantilado, ¿no es cierto? Ajá. ¿Sí? Ahora, ustedes deberían ya saber que XB es básicamente la mitad de XC. Porque el punto de altura máxima ocurre a la mitad del alcance máximo. Pero para simplificar esto, a este valor lo vamos a llamar R0 y acá a este le vamos a llamar H. No. XB y aquí le vamos a llamar H. O sea, H va a ser la altura máxima
y R va a ser mi alcance máximo. ¿Entendido? Y obviamente esto sería R sobre C, para usar los valores que ustedes conocen. O sea, la distancia que hay, todo esto, de aquí hasta este punto de acá, vamos a llamar R, y acá le vamos a llamar H. ¿Hecho? ¿Ah? Bien. Ahora, vimos que en el punto B, que es un punto de retorno, el vector velocidad sería a la velocidad en XY más 0J. ¿Por qué? Porque es un punto de retorno, es el punto donde se llega al punto máximo y de ahí empieza a bajar. ¿De acuerdo? En ese instante no hay componente en Y, porque la única recta tangente a la trayectoria es una recta horizontal paralela al eje de las X. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. A ver, dijo de la Y o de las X. Ah, sí, 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 sí entiendo. Sí ¿El resto entiendo. entendió? Porque solo estoy trabajando con uno y el resto se queda calladito. Profe, Sí, cambió la XC por la R, ¿verdad? sí. Entonces, en la fórmula de abajo no debió también cambiar la XC por la R en un medio Por de eso X. puse R sobre 2. Ese es ah, ya, ya, ya. Gracias, Sí, profe. lo que pasa es que ese no era 2. O sea, tu queja es real, ¿no? Ese era 2. ¿De acuerdo? Entonces, en el punto B, la recta B sub B en B es horizontal. ¿Sí? Ahora bien, como se trata del movimiento de proyectiles, esto es igual a velocidad inicial en X porque no va a cambiar, pero BY es igual a la velocidad inicial en Y más aceleración en Y por el tiempo, y esto digo que va a valer 0. Cuando esto vale 0, a lo voy a llamar TB, pero usualmente TB ustedes le llaman como tiempo de subida. Estoy cometiendo un error. Tiempo de subida. Así les saben llamar. Llamémosle TB, ¿de acuerdo? Entonces, como esto vale 0, yo puedo encontrar el tiempo de subida. TB sería igual a menos la velocidad inicial en Y sobre Y. ¿Sí? Ahora bien, como la velocidad en X es movimiento rectilíneo uniforme, velocidad inicial en X sería igual a XB sobre T sub B, porque es un movimiento uniforme, distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? Sí. O, en otras palabras, más directamente, XB va a ser igual a la velocidad por el tiempo B, ¿no es cierto? A hemos dicho que esto es R sobre 2. ¿Sí? Pero eso lo vamos a demostrar luego. Ahorita no le voy a coger. Entonces, XB sería igual a la velocidad inicial en X multiplicado por TB, que sería menos, voy a poner acá, velocidad inicial en Y sobre aceleración en Y. Y entonces, XB sería igual a menos velocidad inicial al cuadrado por el coseno de teta por el seno de teta dividido para
A de Y. Ahora, en esta fórmula no hay problema del menos porque la aceleración en Y es la gravedad y no les puse, pero a Y es menos 9,81 menor que 0. O sea, esta es negativa y con el menos de acá estos dos valores se eliminan. Esta sería la X de B. Pero veamos, ¿qué pasa con Y de B? Sabemos que va a ser H, que es Y de B, que va a ser igual a la velocidad inicial en Y. A ver, ¿cómo es? Por tiempo B más 1/2 de la aceleración en Y por el tiempo de B al cuadrado, porque se trata del movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? Voy a colocar el TB que tengo acá arriba. Entonces, H va a ser igual a la velocidad inicial en Y por menos la velocidad inicial en Y sobre aceleración en Y, más 1/2 de la aceleración en Y por menos la velocidad inicial en Y sobre aceleración en Y al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, a ver, aquí quedaría menos velocidad inicial en Y al cuadrado sobre aceleración en Y. Y acá sería más 1/2. A ver, tendrías aceleración en Y por la velocidad inicial en Y al cuadrado sobre aceleración en Y al cuadrado. El cuadrado con este se va. ¿Sí? Y entonces H sería igual a menos velocidad inicial al cuadrado en Y al cuadrado sobre aceleración en Y más 1/2 por la velocidad inicial en Y al cuadrado sobre aceleración en Y. En otras palabras, tienes 1/2 menos 1. 1/2 menos 1, ¿cuánto da? Menos 1/2. 1/2 menos 1 me da menos 1/2. O sea que esto va a ser igual a menos velocidad inicial en Y al cuadrado sobre 2 aceleración en Y. Esto es H. Ahora, pero en otras palabras, H es igual a menos la velocidad inicial por el seno cuadrado de t de alfa sobre 2 aceleraciones en Y, que es la fórmula de altura máxima que ustedes han conocido de toda la vida. ¿No es cierto? ¿No? Sí. Ya. A ver, esta pendejada. ¿No? Sí, sí, está bien. Está mal. ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué está mal? o sea, yo había buscado una forma. 2 aceleración en Y. Estoy escribiendo de a perro. Estaba mal escrita. Ahora sí. Ok, ahora sí. Esta es la fórmula de altura máxima, que es básicamente la altura máxima a la que alcanzas cuando arrojas con una velocidad inicial en Y hacia arriba. ¿Sí? La altura a la que alcanza está dada por la fórmula que está acá arribita, pero ya considerando que es tiro parabólico, llegas a la fórmula que siempre es conocido. Ahora, vamos con el alcance máximo. Como vemos, el alcance máximo es R0. El punto al que llega es R0. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, ¿dónde estoy yo? Estamos en el punto C. Las coordenadas del punto C serían R y 0.
O sea que R sería igual, es movimiento uniforme, sería a la velocidad inicial en Y por el tiempo C, y 0 sería igual a YC, que es 0, que sería igual a la velocidad inicial en Y por TC más 1/2 de aceleración en Y por TC cuadrado. A TC le llamamos tiempo de vuelo, ¿sí? El tiempo que hay entre TB y TC es el que llamamos tiempo de bajada. El uno es el tiempo de subida y esto del tiempo de bajada. De las conclusiones que ustedes sacaron de colegio, ustedes sabían que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada e igual a la mitad del tiempo de vuelo, ¿no es cierto? Pero vamos a llegar a estas conclusiones de la misma forma. ¿De acuerdo? Entonces voy a coger la segunda ecuación, ¿sí? Esta ecuación ya está igualada a 0, así que voy a despejar TC. Obviamente sería 0 es igual a TC que multiplica por la velocidad inicial en Y más 1/2 de la aceleración en Y por TC. ¿Estamos de acuerdo? O sea, factoré. Esto me da dos posibles respuestas. La primera, TC es igual a 0. Y la segunda, velocidad inicial en Y más 1/2 de la aceleración en Y por TC igual 0. De esta segunda ecuación, yo despejo TC. TC será igual a menos velocidad inicial en Y. El 2, a ver, esto le paso al otro lado, el 2 pasa a multiplicar y aquí está acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponerle esto con resaltador de otro colorcito. Vamos con naranja. Entonces, TC es menos 2 velocidad inicial en Y sobre aceleración en Y, ¿de acuerdo? Pero ahora voy a irme para acá. TB era esto. TB era menos velocidad en Y sobre AC. Si ustedes se fijan, TB es menos 2BY sobre AY, y acá TC es menos 2B inicial en Y sobre AY. O sea que automáticamente aquí estamos diciendo de que esto es igual a 2TB. Entonces, el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. O el tiempo de subida es la mitad del tiempo de vuelo. Automático, ¿no? ¿Sí? Y ahora sí que ya tengo todo esto y ya tengo el tiempo C, voy a sustituir en la fórmula de acá arriba. R es igual a velocidad inicial en X por TC. Entonces, reemplazo mi TC. Entonces, R sería igual a la velocidad inicial en X por menos 2 velocidad inicial en Y sobre aceleración en Y. O sea, R es igual a menos 2 velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y sobre aceleración en Y. A ver, resaltemos esto con otro colorcito. Vamos, este colorcito de acá. R es menos 2, Bx por By sobre Ay. Pero veamos, ¿se acuerdan que ya habíamos encontrado XB? XB
es esto. No sé si se fijan que menos todo lo que está acá es básicamente XB. O sea que R es igual a 2XB. Por lo tanto, XB es igual al alcance máximo sobre 2. ¿Hecho? Y ahora sigamos. Reemplacemos valores. Sería A2, velocidad inicial por el coseno de alfa por velocidad inicial seno de alfa sobre aceleración en Y. Y entonces, negativo. Y entonces yo tengo que R es igual a menos 2 velocidad inicial al cuadrado por coseno de alfa por seno de alfa sobre aceleración en Y. Ahora voy a usar una identidad trigonométrica que supongo que todos conocen, que es el seno de alfa medios. ¿Se acuerdan ustedes a qué es igual seno de alfa medios? Pues 2 alfa. A ver, vamos. Digamos que tiene seno de A más B. Esto es igual. Seno de A, coseno de B, más coseno de A, seno de B. Y si trabajáramos con 2A, esto sería igual. En este caso todo sería lo mismo. Sería 2 seno de A, coseno de B. Entonces, el seno de 2A es igual a 2 veces el coseno del uno por el seno del otro. O sea, en otras palabras, R será igual a menos B inicial al cuadrado por el seno de 2 alfa dividido para A en Y. Esta es la fórmula que ustedes conocen como la fórmula del alcance máximo. ¿De acuerdo? Sí conocían esa identidad trigonométrica, ¿no es cierto? La de la suma, sí. Y la otra no me acordaba bien. Bien, chicos y chicas, ¿alguna pregunta? No, profe. No, Bien, hasta ahí las cosas son sencillas. Ahora les voy a arruinar la vida, como siempre. Esto es la fórmula de alcance máximo en tiro horizontal. Pero, ¿qué pasa si estuvieran en un declive, en una montaña? A ver, hagamos una cosa. Necesito mis cuadritos. Volvamos al verde claro. Entonces, supongamos que tenemos una montaña y vamos a coger un proyectil al cual lo vamos a arrojar con una cierta velocidad inicial. El plano inclinado, digamos que tiene un ángulo beta y arrojamos con un ángulo alfa. Obviamente, de lo que nosotros sabemos, yo tendría un tiro parabólico. A ver.
Entonces tendríamos nuestro punto máximo y nuestro punto de impacto. Obviamente, en este caso, este punto nada tiene que ver con el caso anterior, pero por definición, la distancia que hay de aquí hasta acá la seguiremos llamando R. Viene la gran pregunta. ¿A qué será igual la fórmula del alcance máximo en un plano inclinado? O sea, en montaña. ¿Habrá diferencia si es montaña arriba o montaña abajo? La fórmula del alcance Sí, sí sería diferente. sí sería diferente. A ver, tendríamos los puntos típicos. A, Profe, una cosa, B y C. Sí. la altura máxima quedaría igual. Con respecto a las fórmulas, sí. Pero aquí hay ciertas cositas que habría que ponerse a pensar, porque la cosa se complica. A ver, con respecto a la altura, esto de aquí sigue siendo h. Pero si solo piensas en el plano, y yo tendría, pongámosle, llamemos h estrella, que sería lo más alto que está con respecto al plano. ¿Sí? Pero este punto de aquí, al cual podríamos llamar D, nada tiene que ver con el punto de acá. Porque acá, en esta dirección, tendrías la velocidad V, que es horizontal. Pero igual, tampoco es que vamos a hablar con respecto a ella. También puede ser que el plano esté tan inclinado que impacte antes de llegar a la altura máxima, ¿no? Sí, también puede pasar. Profe, algo que yo estaba analizando ahí, Sí. al lanzar una partícula inclinada de subida, ¿no sería de verle la aceleración con otro signo o algo de eso? No. Bueno, puedes plantearlo. ¿De acuerdo? Y es el problema de la caída libre, que ustedes en colegio lo plantearon como que se llama desacelerado cuando sube, acelerado cuando baja, y sacan un montón de ecuaciones y se aprendían un montón de ecuaciones para cada caso y a la final solo son 3 ecuaciones del movimiento uniformemente variado. Son lo que defines punto de retorno y todo el problema queda arreglado. Igual, ustedes resolvieron como, ¿cómo se llama? De 0 hasta el punto de altura máxima, tiempo de subida, y luego resuelven desde tiempo de subida para abajo. Y yo planteo un solo movimiento y no me hago problema. ¿Sí? Por eso solo encuentro una ecuación y interpreto los resultados. A ver, yo lo que tengo aquí es 2 curvas, una parábola y una línea recta. Entonces, yo tendría una línea recta. Sería y es igual a una ax más b y tendría una parábola. Sería y es igual a una c más dx más ex al cuadrado. ¿Estamos? Los puntos A y C son los puntos de cruce de estas dos. O sea, en estos dos puntos, ambas funciones comparten los puntos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Puntos de cruce. Tienes una línea recta y tienes una parábola. Si vos trazas una línea recta cruzando a la parábola, le cortas en 2 puntos. Al un punto lo llamas A y al otro punto lo llamas C. Ah, ¿Sí? vale. Es una secante, ¿no, profe? Exactamente, es una secante. ¿De acuerdo? Ok. Entonces,
Vamos a plantear estas dos curvas de acuerdo a lo que nosotros conocemos. Para empezar, ¿qué se llama? Voy a considerar que B es igual a 0. O sea, esta constante la voy a declarar 0. Y que A es igual a la pendiente, que es igual a la tangente de beta. O sea que Y es igual a X por la tangente de beta. ¿Estamos bien? Sí. Para la parábola también vamos a suponer que C vale 0 para quitarnos unos problemas de encima. ¿De acuerdo? Ahora, aquí tengo un problema porque es un movimiento parabólico. ¿Sí? Entonces voy a transformar mis valores de posición en una ecuación parabólica. Y no lo había hecho, pero hagámoslo. Porque al final la trayectoria es una parábola. A ver, yo tenía que X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo t, y que y es igual a la velocidad inicial por el tiempo t, y más un medio de aceleración en y por tiempo al cuadrado. Si ustedes se fijan, en ambas la constante b es 0 y la otra... Disculpen, estoy diciendo tonteras. Ya. Entonces, de la primera ecuación voy a descontar el tiempo t. Esto sería igual a x sobre la velocidad inicial en X y reemplazo abajo. Al reemplazar abajo yo tendría que Y es igual a la velocidad inicial en Y por X sobre la velocidad inicial en X más un medio de la aceleración en Y por X al cuadrado sobre la velocidad inicial en X al cuadrado. ¿Sí? Trabajemos un poco más esta fórmula. Y sería igual a la velocidad inicial por el seno de alfa sobre velocidad inicial por el coseno de alfa por x más a en y sobre 2 velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa por x al cuadrado. ¿Estamos? A, velocidad inicial, con velocidad inicial se va, seno como sobre coseno es una tangente, y entonces llego a la ecuación parabólica que describe el movimiento parabólico. Sería la tangente de alfa por x más aceleración en y sobre 2 velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa por x al cuadrado. Entonces ya tendría la ecuación de la parábola y acá arriba tendré la ecuación de la línea recta. Entonces, vamos a encontrar los puntos X y Y donde este par de ecuaciones son iguales. O sea, en otras palabras, voy a reemplazar Y en ambas y encuentro el X. Entonces, tendríamos en el un lado, igualando Y, sería X por la tangente de beta igual a X por la tangente de alfa más aceleración en Y sobre 2 velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa por X al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner todas las X en un solo lado.
tendríamos aceleración en y sobre 2 velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa por x al cuadrado, más tendrías aquí tangente de alfa menos tangente de beta por x igual 0. ¿Estamos? Y entonces factoro. O sea, vamos a poner aquí un corchete. Y nos olvidamos del cuadradito de acá. Y he factorado, ¿no es cierto? Ujú. No, no hagamos eso. ¿Por qué no hacemos eso? Porque ustedes son capaces de marearse más. No, o sea, ahí sí lo entendimos. Está factorando Pues, sacando la X. sí, usted me entendió, pero el resto capaz que se me marearon. Entonces sería x que multiplica por... Y entonces tengo dos posibles respuestas, porque son dos valores. El primer posible respuesta de esto es que x sea igual a 0. Este es básicamente xa, punto A. Y la otra, ¿Por qué le quitó también el cuadrado a la velocidad inicial? Ok, retiro lo dicho. porque me lo comí. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, la otra fórmula sería aceleración en y sobre 2 velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa por x más la tangente de alfa menos la tangente de beta igual a 0. En este caso es el punto C. ¿No es cierto? Entonces, en este caso sería XC. ¿De acuerdo? Entonces de aquí voy a despejar XC. XC sería igual. Paso esto al otro lado. Se volvería negativo, así que para cambiarle el signo sería tangente de beta menos la tangente de alfa, que va a multiplicar por 2 velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa sobre... Ay, ¿qué? Esto vale XC. Y si esto vale XC, y ese era la tangente de beta por XC, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero yo no quiero ni XC ni YC, porque yo lo que quiero sería, a ver, esto sería XC, esto sería YC, y este sería el R, llamémosle R estrella. Esta es mi fórmula de alcance máximo. Y todos nosotros sabemos que como aquí hay 90 grados, R estrella sería raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y dadas las circunstancias sería xc por la raíz cuadrada de 1 más la tangente cuadrado de beta. ¿Estamos? ¿Sí? Y con lo cual llego a mi horrorosa ecuación. ¿Sí? El alcance máximo en plano inclinado, R sería igual a XC, que es esta fórmula de aquí. Sería tangente de beta menos tangente de alfa por la raíz cuadrada de 1 más la tangente cuadrada de beta,
que multiplica por 2 velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa sobre aceleración en Y. Y esta es la fórmula de alcance máximo en un plano inclinado. Bellísimo. Asquerosa, diría yo. ¿De acuerdo? Lo curioso, si beta es 0, tangente de beta es 0, ¿sí? Esta ecuación termina en la otra ecuación. ¿De acuerdo? Ajá. Lo interesante es que para estudiantes de ingeniería como son ustedes, esta demostración es interesante porque cojo muchos conocimientos que ustedes tienen y simplemente los planteo en forma ordenada para llegar a algo que ustedes conocen. ¿Sí? En este caso, he sacado una horrible ecuación de principios que ustedes conocían. ¿Sí? Y que en principio no debería causarles problema. En la práctica creo que ya algunos deben estar balbuceando por ahí. ¿Sí? Por ese caso, es tan complicada esta fórmula que requirió que los ejércitos tuvieran grupos especiales de artillería normal para plano y grupos especiales de artillería para montaña. ¿De cuándo? Eso se le llama artillería de montaña. ¿No fue reciente o desde que se metieron No, los cañones? desde siempre, porque igual antes arrojabas flechas, piedras, y siempre hubo el problema en el plano inclinado. Cada vez era más complicado. Por eso era un cuerpo diferente de artilleros, los de montaña versus los del plano, porque la fórmula es más complicada y disparar en planos inclinados requería más experiencia, más capacidad. Y obviamente el oficial de artillería alpina era mejor que el oficial de artillería normal porque tenía que enfrentarse a un problema más complejo. Y curiosamente, si bien es el mismo sistema de ecuaciones, cuando disparas montaña arriba, no es lo mismo que disparar montaña abajo, aunque las ecuaciones son las mismas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No. La próxima clase hacemos ejercicios y continuamos con todo. A ver, descargo la lista y eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan? No. Bueno, quedemos ahí porque su profesor ya debe estar llamándolos. ¿Tienen clases ahorita? No, justo ahora no. Bueno, chicos y chicas, con esto ya tienen como para el laboratorio de mañana, ¿no es cierto? Yo diría que sí, porque sí estaba en el fundamento. Sí, yo sé que estaba en el fundamento y espero que esta explicación les sirva. A propósito, yo nunca me acuerdo de estas ecuaciones, yo siempre ando deduciéndolas, como se habrán dado cuenta. ¿Hecho? Nos vemos mañana en el laboratorio y para la siguiente clase teórica haremos ejercicios. Ok, bye bye. Listo, profe, muchas Muchas gracias. gracias, profe. Mañana. Gracias, profe. Hasta Hasta mañana, luego. profe, un buen día. Igualmente.